Feliz miércoles, gente. ¿Cuándo venderlo todo? Muy probablemente la pregunta del millón que la mayoría nos hacemos: ¿cuándo venderlo todo? Mira, en este vídeo voy a aprovechar para darle un repaso a esos indicadores que les he mostrado en vídeos anteriores, indicadores que nos han marcado techos en ciclos anteriores y que todavía no lo han hecho. Es más, muchos, después de la caída que tuvimos recientemente, comentaban que esos indicadores habían fallado, que ya no podíamos fiarnos de ellos. Pero bueno, después con este rebote que hemos tenido, parece que todavía es posible tenerlos en cuenta. Y es lo que quiero ponerles en el radar y mostrarles en el video y darle un repaso a esos indicadores y dónde yo personalmente sí me podría plantear venderlo todo. Y además, gente, recuerden que hoy tenemos un gran evento, decisión de tipos de interés. Le echaremos un vistazo rápido y es más o menos lo que vamos a ver en este video. Así que, gente, de verdad, como siempre, pedirles de todo corazón un like, un me gusta, vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, ¡vamos allá! Vamos a empezar por el análisis de más corto plazo, gráfico horario, aquí en mi plataforma de PrimeXBT. En el vídeo anterior del lunes les comentaba que yo estaba esperando que Bitcoin viniera a testear estos mínimos anteriores, que incluso hiciera una trampa, empezáramos a ver divergencias en el RSI para plantearme entrar en largo. No ha llegado, la verdad que en este movimiento no llegó a esta zona, incluso aquí pensé que podía llegar, pero mirar en esta zona de aquí cómo monta esta zona de soporte. Mirar, zona de soporte, lo ven, RSI ya sobrevendido, el lunes ya estaba sobrevendido, y mirar aquí cómo hace el movimiento que yo esperaba en esta zona de aquí, pero lo hace antes. Mirar cómo intenta romper esos mínimos anteriores, nos hace esa trampa. Pero mirar en el RSI ya teníamos una clara divergencia positiva. Mirar cómo este mínimo de aquí es descendente con respecto al anterior, mientras que aquí en el RSI es ascendente. Y a partir de ahí, pues ha tenido este rebote interesante. Un rebote aproximadamente desde estos mínimos de un casi 4,70, un 5%, un 4,60 para redondear. Así que bueno, yo no lo cogí, no estaba atento, pero para que ustedes vean que ese setup pues sí que puede y funciona bastante bien, y aquellos que han cogido este movimiento pues por lo menos ya deberían estar en break-even, ya deberían estar protegidos o incluso ya con un stop de beneficio, ya que hoy una vez más tenemos un evento donde muy probablemente pues tengamos una alta volatilidad. Y gente, si quieren usar PrimeXBT, tienen un link de referido en la descripción, en los comentarios del vídeo, y ya saben que por depositar, por ejemplo, si depositan $300 van a recibir un bono de 50, por depositar 500 un bono de 100, por depositar 1000 un bono de 300 y por depositar 1500 un bono de 500. Y estos bonos los pueden usar precisamente para que hagan trading, para que operen sin necesidad de arriesgar su dinero. Y para hacer esos depósitos es muy sencillo, pinchan en el link en la descripción, comentarios del vídeo, y vienen aquí a depositar y van a poder depositar tanto en criptomonedas, una transferencia de wallet a wallet, o también pueden hacer depósitos en fiat a través de transferencias bancarias e incluso e-wallets y pagos online. Y también atentos que muy pronto van a sacar una competencia, ya lo iré comentando. Bueno, gente, el evento importante ya lo saben, miércoles 7 de mayo a las 8 de la tarde, comunicado del FOMC, decisión de tipos de interés, y a las 8:30 rueda de prensa del FOMC. Esto lo veremos en directo con la comunidad privada, ya que nos conectamos a las 8 de la tarde. Una vez más, el mercado parece, y el consenso general es que no haya recortes. En el vídeo, en el del lunes, estaba en un 98,2,
ha bajado un poquito a 97,6 y el que recorte ha subido un poquito a 2,4, pero ustedes ven que el consenso general es que no haya recortes. Así que bueno, todo el mercado espera que lo siga manteniendo en el target del 4.25 o 4.50. Mientras sea así, el mercado no debería tener grandes movimientos negativos, no habría sorpresas negativas. En cambio, si hay un recorte, eso sería una sorpresa muy positiva y eso sí podría hacer que los mercados se movieran al alza. Pero bueno, no lo sabremos hasta que no tengamos la decisión de tipos y también depende de lo que diga Jerome Powell, pues eso también afectará a los mercados de una manera u otra. Y por eso comento que ahora mismo es bastante complicado poder decir en el corto plazo si va a subir o va a bajar, ya que vamos a tener mucha volatilidad. Cada vez que hemos tenido estos eventos ha habido volatilidad, el precio ha subido, ha caído, así que antes de cualquier entrada pues yo recomendaría que por lo menos esperaran a que pasara el evento, que el mercado se calmara para ya tener pistas de lo que realmente quiera hacer el mercado en su próximo movimiento. Y aquellos que ya están dentro del mercado, que ya tienen posiciones abiertas, pues stop loss, stops de protección para que obviamente esa volatilidad extrema no les vaya a perjudicar, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, vamos ahora con lo que les quiero enseñar, el tema de esos indicadores y de cuándo realmente podemos plantear venderlo todo. Gente, si les va gustando la información, like, compartan, suscríbanse, ¿vale? Bueno, vamos al gráfico semanal, que es el gráfico donde les quiero enseñar y les he enseñado todos estos indicadores. Estamos viendo que bueno, Bitcoin está recuperando en esta zona de aquí, tal como lo vimos también después de una gran caída en esta zona, y es un movimiento que yo les vengo comentando a ustedes desde hace ya muchísimo tiempo, que para mí el escenario más viable era que Bitcoin tuviera un movimiento similar a este que tuvimos, ya que con respecto a las medias pues ha sido bastante similar. Lo ven aquí, Bitcoin también ganando esa media de 21 e importante que esta vela semanal cerrará tal cual, ya sería la primera vela semanal de cuerpo completo, de rango amplio, cerrando por encima de esta media, como lo hemos visto en movimientos anteriores. Pero vamos a empezar por el primer indicador que les he enseñado anteriormente y que nos puede señalar ese posible techo y dónde realmente tomar beneficios, pues es este de aquí, el Bitcoin Halving Cycle Profit. Mirar, este indicador pues también ha sido bastante fiable, no solo para esos techos, también para esos suelos. ¿Lo ven? Lo marcó estos mínimos en esta zona, nos indicaba que era un buen punto para empezar un DCA y la verdad que lo ha clavado. Pero al contrario también, justo cuando el precio se mete dentro de esta franja, pues nos empieza a dar esa indicación de empezar a tomar beneficios. Y cuando termina de salir la franja es cuando nos dice que ya deberíamos haber tomado esos beneficios. Lo hizo aquí en el pico del 2018 y también mirar aquí en el 2021, en este primer máximo nos empieza a indicar que podemos empezar a tomar beneficios, y en este segundo pump pues ya sale de esa franja y es donde nos indica que ya deberíamos haber finalizado con esa toma de beneficios. E incluso en este movimiento de aquí está siendo bastante similar al del 2021. Ustedes ven que también en este máximo es cuando nos empieza a dar esa indicación de empezar a tomar beneficios, ¿lo ven? Y por eso también comento, y es lo que he venido, y es mi escenario más probable de que Bitcoin tuviera un segundo pump, como lo vimos este de aquí, antes de que empiece a salir de esta franja, de estas franjas verdes, y ya nos empiece a decir que deberíamos ya incluso estar totalmente fuera de mercado. Todavía Bitcoin podría precisamente seguir o continuar con su movimiento al alza antes de salir de esta franja, como lo vimos también aquí en el 21, y ese sería un punto en el que deberíamos, o según este indicador, pues deberíamos haber ya finalizado con esa toma de beneficios. Y acuérdense, gente, una vez más, que cuando yo les comentaba, no vendan la caída, gente, no vender la caída, vender la subida. Ahora ha rebotado, ¿vale? Para aquellos que pues quieran
tomar beneficios, no sería una mala zona. Esta no es una mala zona para tomar beneficios. Es más, yo lo he hecho, yo he vendido, no lo he vendido todo, sigo conservando una parte importante de Bitcoin, pero sí que he vendido pues algo, he tomado beneficios. Vendí en la zona de los $102,000 y creo que también vendí en la zona de los 96, $95,000 y no he vuelto a vender. Voy a esperar a ver si hay algún pump más. Y dependiendo de lo que voy a seguir hablando en este vídeo y de estos indicadores, pues es ahí donde voy a ir planteando salir de mercado totalmente. Pero una vez más, lo importante, gente, de no vender el pánico, no vender la caída, esperar un rebote, vender el rebote, vender el punto alto. El segundo indicador, ustedes ya, o los que me llevan siguiendo durante más tiempo, lo conocen, es el P-Cycle. Y mirar también cómo este indicador pues nos ha dado esa señal de top. Aquí en el 2013 también nos dio esa señal de top. Es justo cuando la línea roja o la media roja cruza al alza la verde, nos empieza a marcar esos tops. También nos lo marcó aquí en diciembre del 17 y también nos lo marcó aquí en abril del 21. Ustedes ven cómo nos marca estos techos y he unido a este otro indicador, pues mirar cómo ha sido bastante fiable también, ¿lo ven? Así que este indicador aquí en esta zona todavía no nos ha dado, esperar un momento, quito eso, no nos ha dado esta señal. Incluso en movimientos anteriores Bitcoin ha testeado la media verde por lo menos 2 veces e incluso la ha roto. Por ejemplo, aquí en el 19 tuvo un primer testeo después de un movimiento a la baja, luego aquí vuelve a testear y rompe y continúa con un movimiento al alza. También vimos movimientos muy similares aquí cuando Bitcoin marca suelo en el 2015, aquí en el 2016 testea una vez más esa media verde, aquí vuelve a testear y finalmente rompe y continúa con el movimiento al alza antes de indicarnos ese posible top. Aquí la ha testeado una vez, tan solo ha testeado esa media verde una vez, ha tenido un retroceso como lo vimos aquí en esta zona y como lo hemos visto en movimientos anteriores, así que nada fuera de lo normal en este movimiento. Y aquí la diferencia es que Bitcoin, primero, todavía no ha testeado por segunda vez esta media verde como lo ha hecho en movimientos anteriores y ni siquiera ha roto esa media verde como lo ha hecho en movimientos anteriores, aquí por ejemplo en el 20 y como por ejemplo lo hizo aquí en mayo del 17, ¿lo ven? Con lo que incluso con que Bitcoin tan solo fuera a testear esta media verde, eso lo pondría en la zona aproximadamente de los $150,000. Y una vez empecemos a tener esta posible señal y también de acuerdo al Bitcoin Halving Cycle, que Bitcoin empiece a salir de esta zona, pues una vez más zonas interesantes o podrían ser zonas para ya plantearse salir totalmente de mercado, tomar beneficios. ¿Y cuál sería el siguiente indicador? En este vídeo vamos a hablar de 3 indicadores, ya hemos hablado de estos 2, pero ¿cuál sería el siguiente indicador para mí importante? Que también todavía parece que no se está señalando ese techo y que para mí también es uno de los indicadores más importantes, sobre todo, gente, a nivel mensual, y justo es el RSI de Bitcoin. Ustedes ven también que en estos puntos altos, en estos tops anteriores, este indicador se ha sobrecomprado muchísimo, ha marcado esa zona verde, ¿lo ven? En estos máximos anteriores, cosa que todavía no hemos visto en esta zona de aquí. Aquí en el 13 también un punto alto, aquí en el 17 un punto bastante alto también, y aquí en el 21 también un punto muy alto, incluso aquí a nivel mensual con una divergencia clara entre estos dos mínimos. Mirar, esto es una divergencia bastante agresiva, con lo que si viéramos algo aquí en esta zona de aquí, ese también podría ser una señal de que ya podríamos estar marcando
un techo. Y si tiramos una línea de tendencia de estos máximos en el RSI, algo tal que así, pues mirar, si el RSI a nivel mensual finalmente viniera a testear esta línea, se sobrecomprara de esta manera tan agresiva, nos marcara esa especie de color verde, unido a los indicadores que hemos visto anteriormente, pues esos sí que serían puntos para venderlo todo. Bueno gente, es todo por hoy, espero que les haya gustado la información del vídeo. Si ha sido así, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan. Y si tú que estás viendo esta información y todavía no estás suscrito, muy mal, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.